Muy bien, nos toca ver ahora el tema 39, estructura técnica del hecho ilícito. Este tema está inserido en el libro 2695 preguntas y respuestas y obligaciones. Empecemos. Eh, los componentes del hecho ilícito, los requisitos son: debe haber un incumplimiento o el incumplimiento de una obligación predeterminada, supuesta o impuesta por el legislador. Ese incumplimiento debe ser culposo, es decir, para tomar la culpa en el sentido lato sensu. Ese incumplimiento debe causar daño en el patrimonio de la víctima. Y además debe haber el nexo de causalidad, el vínculo entre el incumplimiento culposo que actúa como causa y el daño que se ocasiona a la víctima. El incumplimiento culposo que causa un daño a la víctima debe ser ilícito. La responsabilidad delictual por hecho ilícito y la responsabilidad civil contractual tienen marcadas diferencias. Analicemos. Primero, en razón de la competencia. Cuando se trata de un contrato, es competente el juez del lugar donde se han acordado las partes o el juez del lugar donde se ha celebrado el contrato. Aquí hay que tomar en cuenta la mora. En materia contractual se requiere que el deudor, para que tenga que pagar daños y perjuicios, tiene que estar constituido en mora. Esto ya lo hemos visto, ya sea la mora solvendi ex re o la mora solvendi ex persona, aquella que requiere intimación y aquella que ya es automáticamente intimada. Otra clasificación es de acuerdo al régimen de la imputabilidad y la culpabilidad. En materia contractual, la culpabilidad del deudor se presume juris tantum, de manera que el acreedor no tiene que probar que el deudor ha incurrido en culpa. Aquí no hay nada más que aplicar el artículo 339 del Código Civil. En cambio, en materia extracontractual y en materia de hechos ilícitos, la culpa del agente material del daño no se presume, debe y tiene que probarse en base a la estructura técnica explicada en otro capítulo. Muy bien. Nos toca ver ahora el daño. En cuanto al daño, en materia contractual, solo se responde por daño emergente, lucro cesante, daños directos, daños previstos, daños materiales. Por hecho ilícito se responde por lucro cesante, daño emergente, también por daños directos, daños previstos, imprevistos, daños patrimoniales y daños morales. En materia contractual, al sujeto se le exige la conducta de un buen padre de familia. Por eso solo responde por dolo, por culpa grave, por culpa leve, jamás, nunca, por culpa levísima. En cambio, en materia delictual se responde por todos los grados de culpa delictual, es decir, por hecho ilícito, ¿verdad? Incluido la culpa levísima, porque la conducta que se le exige es la del mejor padre de familia. En materia contractual, las partes pueden fijar de antemano que el monto de los daños y perjuicios estén determinados. Es más, inclusive se puede, de acuerdo a la teoría, a la autonomía de la voluntad, exonerar de la responsabilidad o disminuir el grado de responsabilidad. En materia de hechos ilícitos no hay cláusula penal. Sería absurdo que la víctima anticipadamente se ponga de acuerdo con su agresor para fijar algo de eso. No tiene criterio alguno. En materia contractual se puede determinar el monto que va a pagar el sujeto para el caso de incumplimiento. En cambio, en materia delictual o en materia de hechos ilícitos, delictual civil,
se tiene que cuantificar lo que está ilíquido que con el tiempo puede convertirse en líquido. Terminamos con una referencia del artículo 339 que le hemos citado, responsabilidad del deudor que no cumple. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable. Es un hecho ilícito. Se presume la culpabilidad del deudor. Esto lo hemos visto ya en la estructura técnica de la responsabilidad civil. Se presume. No se puede decir de que no sabía, de que, no sé, alegar un montón de cosas se alegará en determinado momento y bajo ciertas circunstancias, pero normalmente el que se obliga a algo debe cumplir. Muy bien, con esto hemos terminado este tema y pasamos de inmediato al siguiente. Permiso.